Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Buenas, bienvenidos a MF en Pro, soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira y continuando con la serie de análisis de economías regionales que venimos ya explicando desde Pro desde hace algunas semanas. Analizamos primero el departamento de Concepción, luego el de San Pedro. En la misión de hoy estaremos explorando, conociendo, describiendo y comprendiendo cómo funciona la economía del departamento de Cordillera. Un departamento próximo a Asunción, un departamento conocido, con actividades productivas tradicionales, con un perfil demográfico en transformación que hoy estamos obligados a comprender y a observar sus transformaciones, las tendencias que presenta este departamento y aquellos sistemas productivos que configuran el dinamismo de este departamento que tiene una nueva velocidad. Acompáñenos en esta misión a conocer, comprender y valorizar la economía del departamento de Cordillera. Cordillera se sitúa en el centro oeste de la región oriental, limitando al norte con el departamento de San Pedro, al sur con Paraguarí, al sur y este con Caaguazú, al oeste con Central y al norte y oeste con Presidente Hayes. Comprende una superficie de 4.948 kilómetros cuadrados, con una población de 285.998 habitantes, siendo su capital y ciudad más poblada Caacupé, según los datos de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. Cordillera se destaca por varias actividades económicas, combinando agricultura, ganadería, comercio y servicios. Aunque en la última década, por ejemplo, el volumen cosechado de caña de azúcar no ha tenido un aumento significativo, Cordillera es el tercer productor a nivel nacional de este rubro, según datos oficiales. Los últimos datos recogidos dan cuenta también que anteriormente la población económicamente activa se concentraba en el sector primario como la agricultura y la ganadería. Sin embargo, esta actividad dio un giro importante, siendo el terciario, es decir, los servicios y actividades comerciales, son el sector que emplea la mayor cantidad de personas. Las actividades turísticas del departamento, favorecido por la proximidad a Asunción, logran diversificar aún más la economía del departamento. Como hemos podido observar en la introducción, la economía del departamento de Cordillera tiene actividades agrícolas, tiene actividades pecuarias, estuvimos viendo un poco el comercio, estuvimos hablando del turismo, es decir, diversas actividades con particularidades en cada una de ellas. Es decir, algunas actividades a quienes les va bien, otras actividades un poco menos dinámicas, pero que tenemos que comprender. Al igual que el resto de los departamentos y de las regiones del país, Cordillera presenta profundas transformaciones. Definitivamente estamos en un nuevo Paraguay que se reconfigura con una población más joven, una población que ha dejado ya otras características. Hemos tenido la transición demográfica y sistemas productivos caracterizados principalmente por una primacía creciente de las actividades económicas urbanas, es decir, de comercio y de servicios. Entonces, para entender lo que pasa y cómo funciona el departamento de Cordillera, hacemos una mirada, o jugamos, mejor dicho, con la idea de cómo era el departamento de Cordillera antes, es decir, qué estructura económica tenía, cuáles eran sus principales pilares de producción, y vemos que tradicionalmente el departamento de Cordillera fue eminentemente agrícola a pequeña escala. ¿Qué decimos a pequeña escala? Nos estamos refiriendo a la presencia de agricultores campesinos que se dedicaban a cultivos de subsistencia y que desarrollaban en la medida de lo posible algunos cultivos de renta, aprovechando la proximidad a Asunción. Y esto es importante, no podemos dejar de entender el departamento de Cordillera en el marco de su ubicación geográfica regional, es decir, cerca de Asunción, a escasos kilómetros de Asunción, y sobre todo el departamento de Cordillera está cortado por la Ruta 2.
La ruta 2 y 7, debemos recordar, es la columna vertebral de la economía paraguaya, y aquellos departamentos, aquellas zonas, y veremos más tarde, aquellas ciudades que se sitúen en este eje, disfrutan de flujos que le confieren un cierto dinamismo. Pero eso todavía no era visible hace unos 8 o 10 años, por lo que el departamento de Cordillera era principalmente rural. Dentro de estos cultivos era la caña de azúcar el rubro más importante. Existían ahí instalaciones industriales para la producción de caña principalmente, y también viveros de productos cítricos, además de cultivos de algodón, maní, mandioca, pero más que nada destinados a la subsistencia. El departamento contó siempre con atractivos turísticos naturales, y esto es muy importante porque aparentemente hoy el departamento de Cordillera es igualmente turístico, pero lo analizaremos en los próximos bloques. Ya no es el mismo turismo, ya no es el mismo turismo basado en una cascada o en un paisaje, sino un turismo basado en infraestructura, en servicios que hacen diferente y le connotan de forma particular. Un aspecto interesante también en este departamento de Cordillera de antes es la casi inexistencia de ciudades de relevancia regional. Caacupé era una ciudad importante, pero de ninguna manera influía, controlaba los flujos de las otras regiones del departamento. Y esto se entiende en el esquema de un antiguo funcionamiento de la economía paraguaya, donde solamente Asunción y las zonas limítrofes eran dinámicas y el resto del interior del país, incluido el departamento de Cordillera, casi no experimentaba transformaciones y vivía en una continua quietud. Ya lo dijimos, durante mucho tiempo Cordillera vivió casi exclusivamente una fuerte dependencia de los flujos de la Ruta 2. El hecho de tener muchos camiones, muchos colectivos y muchos vehículos pasando por esta ruta han hecho de Caacupé en cierta forma una ciudad ruta, es decir, una zona urbana que crecía casi específicamente como resultado no tanto de su dinamismo interno, sino sobre todo de los flujos que pasaban. Este era el departamento de Cordillera de antes, que ha empezado a transformarse y que hoy lo vamos a analizar principalmente para comenzar desde el aspecto sociodemográfico. Y aquí tenemos algunos elementos importantes. ¿Dónde se concentra la población en el departamento de Cordillera? O nos podemos hacer la pregunta, ¿cuántas subzonas existen dentro del departamento de Cordillera? Podemos observar en el presente mapa las zonas de mayor poblamiento del departamento. Podemos ver que Caacupé, casi con 50.000 habitantes, es definitivamente el distrito y por lo tanto la ciudad con mayor relevancia, seguido muy de cerca por Tobatí y por Piribebuy. Y acá podemos observar también algunas modificaciones importantes. Tenemos dos tipos de distritos en el departamento de Cordillera. Los distritos en verde, que aparecen dinámicos, es decir, ganan población y están creciendo y vinculados entre sí, y los distritos del noreste del departamento, que hace que tenga un menor dinamismo, un menor crecimiento y en cierta forma están también aislados. No debemos olvidar que esta zona de Juan de Mena, de Caraguatagüí, de 1 de Marzo y San José son zonas bajas. Y obviamente, como resultado de la dinámica de la Ruta 2, las zonas con mayor fuerza en población y en actividades económicas son aquellas situadas sobre las rutas 2 y 7. Todo el departamento de Cordillera tiene casi alrededor de 280.000 habitantes. Es un departamento que crece y crece bastante con relación a los demás departamentos. La semana pasada estábamos hablando del departamento de San Pedro, que tiene el departamento de San Pedro tiene apenas 30.000 habitantes más que Cordillera. Sin embargo, Cordillera es 4 veces más chico. Por lo tanto, estamos hablando de un departamento relativamente pequeño
y muy poblado. Es así que la densidad poblacional del departamento de Cordillera es bastante alta, es de 57 habitantes por kilómetros cuadrados, superior al 16,5 a nivel nacional. Entonces, el dinamismo demográfico del departamento de Cordillera se ha modificado. Ya no es el antiguo departamento donde domina una población rural, sino que vamos a ver en el bloque siguiente cómo eso se modifica y baja la población en este sector. Sigue acompañándonos, vamos a una pausa y seguimos comprendiendo lo que pasa en el departamento de Cordillera. Continuamos conociendo, explorando y explicando la dinámica económica del departamento de Cordillera. Insistimos en su población. El factor demográfico explica en gran parte la situación económica de un espacio, en este caso de un departamento, y está con nosotros hoy Kevin Goetz, un geógrafo con quienes estamos trabajando y que nos va a ayudar a comprender y analizar estas dinámicas. Buenas, Kevin, ¿cómo estás? Buenas, muy bien. Entonces, Kevin, estábamos analizando el crecimiento de la población total del departamento de Cordillera con los datos del censo 2012, donde se pasa de 233.000 a casi 280.000, un crecimiento del 20%. ¿Cómo fue el crecimiento poblacional de la Cordillera de las décadas pasadas, Kevin? Hay que tener en cuenta que el departamento de Cordillera es uno de los departamentos tradicionales del Paraguay y también que a lo largo de las últimas décadas tuvo y conoció una dinámica demográfica bastante enlentecida, sobre todo a partir de los años 60, 70, 80 y a partir de los 90 empieza a estabilizarse la aceleración del crecimiento demográfico del departamento de Cordillera. Si teníamos un poquito más de 200.000 habitantes en el año 1992, tenemos unos 30.000 habitantes suplementarios en el 2002 para luego alcanzar casi 280.000 habitantes en 2012. Es decir, tenemos 20 años de consolidación demográfica en este departamento tradicional del país. Sin embargo, esto es la población en su conjunto. Todavía no está discriminada por zonas urbanas y rurales que nos vamos a observar mejor. Teniendo los datos del 2002 y 2012 por distrito ya en el departamento de Cordillera, vemos que diferentes velocidades en ese crecimiento. Kevin nos estaba explicando cómo crecíamos, pero sin embargo vemos que hay distritos que crecen más, principalmente Caacupé, seguido por Tobatí, seguido por Priehue, distritos que crecen más. Sin embargo, Kevin, tenemos también distritos que casi no crecen, Itacurubí, La Cordillera, San Bernardino, algunas zonas que están con otras dinámicas parece y no tienen el crecimiento poblacional con la misma fuerza que tienen los otros lugares. ¿Por qué? Tal como lo explicaba Fabricio al principio, en el primer bloque, los departamentos que están alejados de la dinámica urbana de la aglomeración asuncena, aquellos también que están en zonas bajas, en zonas muchas veces recurrentemente inundables, son aquellos distritos poco conectados por ende y que experimentan un dinamismo demográfico mucho más atenuado. Fabricio mencionaba los distritos de Caraguataú, podemos mencionar también el de Juan de Mena, distritos periféricos, alejados. Hay que tener en cuenta que el departamento de Cordillera presenta grandes desequilibrios. Imagínense que estamos a menos de 50 kilómetros de Asunción, cerca de las infraestructuras de comunicación, cerca de la Ruta 2, cerca de la Ruta 3, y al mismo tiempo todo el noreste del departamento se encuentra aislado en un espacio intersticial entre las principales rutas del país, la Ruta 2, la Ruta 3 y la ruta que va al norte, un espacio totalmente aislado. Es en esa región que se encuentran estos distritos que crecen poco. Los que menos crecen, sobre Sí. todo. Y acá, en este ya es el saldo, es decir, la población que había en el 2012 menos la población que había en el 2002 nos lleva a estas cifras que observamos, que en 10 años Caacupé ganó 9.000 habitantes de más. No es que tenga 9.000 habitantes, pero ganó 9.000 habitantes y es la ciudad campeona, es decir, la ciudad que atrae. Recordemos que en Paraguay hay muy pocas zonas
crecen porque su población tiene más hijos. La migración, el movimiento de la población sigue siendo importante. Y después de cada cupé que lidera esto, ¿qué tenemos? Tenemos a Tobatí y a Piribebuy casi en el mismo nivel con alrededor de 5.000 personas más en 10 años. Esto significa un crecimiento si esto lo dividimos por 10, son 500 personas por año. Igual sigue siendo relativamente bajo. Y lo que nos decías antes, Kevin, aquellos distritos situados en la zona periférica, en ese desierto del noroeste, como podríamos llamarlo, no porque sean desiertos, sino porque están desvinculados de la infraestructura, tenemos crecimientos muy, muy leves. En Bocayatú, entre el 2012 y el 2002, solamente la población creció 190 personas. Esto es 19 personas por año. Podemos decir que hubo ese tipo de nacimientos. Sí, es decir que hay que tener en cuenta también que ningún distrito pierde literalmente población. Y durante mucho tiempo Cordillera ha sido un departamento donde no se ha perdido población, pero la población se ha estancado. Esa es una de las principales características del departamento en un contexto donde el país experimenta un fuerte crecimiento demográfico. El departamento de Cordillera ve estancarse el crecimiento demográfico a lo largo de las décadas del 70, del 80 y del 90. Uno de los únicos departamentos que tiene esta misma tendencia es también Paraguarí. Y en ese caso Cordillera se encuentra en un espacio de franja alrededor de Asunción. No es por nada que ocurren este tipo de dinámicas parecidas a la del departamento de Paraguay. Bueno, en este caso, Cordillera entendido como una región, pero con sus bemoles y sus particularidades al interior. Hacíamos el análisis de las personas, ahora analizamos cuántas viviendas, y el del departamento ha crecido, se ha notado un crecimiento significativo del número de viviendas, pasando de 50.000 a casi 60.000, es decir, un crecimiento relativamente estable, consolidado del 18%. ¿Y por qué es importante el número de viviendas? Porque significa que la gente se casa, que la gente se muda, que la gente construye. Esto es importante para las políticas públicas. Aquellos distritos o aquellas ciudades donde más viviendas se construyen terminan demandando más servicios, más comercio, más inversión pública, más desagüe, más agua, más energía eléctrica. Entonces vemos que hay un dinamismo que tendremos que observarlo también por distritos. Estoy casi seguro, Kevin, sí, que los distritos van a repetir la lógica de la población en cuanto a vivienda. Sí, ciertamente, pero recordemos que la tasa de crecimiento demográfico era de 20%, entonces tenemos una tasa que es similar al crecimiento de las viviendas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en general observamos que en los últimos años en Paraguay la tasa de crecimiento de la vivienda aumenta más rápido que el de la población porque necesitamos más casas, los hogares están compuestos de menos personas y por ende se necesitan de más cantidad de viviendas porque la familia se descompone. Empiezan a haber menos habitantes por hogar y más hogares. Parecería ser que estamos hablando exclusivamente de demografía y casi nada de economía. Desde PRO se impulsan, se muestran casi siempre las fuerzas, los motores económicos del país y casi siempre con una participación muy alta de la agricultura y la ganadería, nuestros pilares, Kevin. Sin embargo, estamos en zonas donde comienza a emerger, cada vez más fortalecida en los últimos años, una economía urbana que hace de la agricultura y la ganadería actividades casi secundarias, parece, que vamos a ir observando justamente ya al adentrarnos a la economía, a la nueva economía o la economía actual del departamento de Cordillera. Y empecemos con ganadería. Parece hasta extraño hablar de la economía del departamento de Cordillera y comenzar hablando de este rubro. Cordillera, se puede observar, ha tenido un crecimiento relativamente significativo. En el 2005 había poco más de 200.000 cabezas y en 10 años se tuvo un crecimiento muy significativo, llegando casi a las 300.000 cabezas de ganado. Y luego en los últimos años, 2015 y 2016, años caracterizados por las inundaciones que afectaron notablemente y sensiblemente el sector productivo. Estas cifras fueron bajando, pero sin embargo todavía Cordillera se mantiene con una ganadería
en expansión, aprovechando estas zonas bajas también, que Kevin nos decía que se situaban en el noreste del departamento. Y aquí es importante, la ganadería es una nueva actividad que comienza a desarrollarse y uno diría que no es el espacio tradicional para este tipo de actividades. Sin embargo, el formato que está en expansión en algunos puntos del departamento es el feedlot, es decir, el confinamiento que permite disponer de una gran cantidad de animales en espacios un poco reducidos, teniendo como ventaja estar sobre la ruta 2 de vuelta a la ubicación del departamento. Es importante porque la ruta 2 es la arteria principal que permite disponer de soja y de maíz, los alimentos iniciales para este proceso. Pero esta es una actividad económica importante, no es preponderante por la historia y por la configuración del departamento. Y después tenemos la caña de azúcar, que ha sido tradicionalmente el cultivo de mayor peso y de mayor capacidad, Kevin, en el departamento. Así es, sobre todo en las regiones próximas de la actual Ruta 3 que va a la ciudad de San Estanislao, desde Asunción pasando por Limpio y luego por Emboscada. Recordemos que ahí existían ya ingenios azucareros importantes en el principio del siglo XX, en especial en toda la primera mitad de ese siglo, y una caña de azúcar que fue también perdiendo velocidad por la calidad de los suelos que iban perdiendo calidad y riqueza, lo que hizo que, como podemos ver en el gráfico, se estancara no solamente la superficie cultivada, sino también la producción. Ese punto es clave, Kevin, porque vemos que desde el 2011 al 2016 hay una tendencia creciente en cuanto a superficie cultivada, llegando a casi 7.500 hectáreas. Para un departamento pequeño es relativamente importante. Sin embargo, al analizar el rendimiento, la producción está totalmente estancada. Lo que decías, en parte, es por los paquetes tecnológicos, problemas en los suelos, escasamente fértiles, falta de manejo de los mismos para volver a sistemas competitivos. Recordemos que Paraguay era un productor de azúcar, sigue siendo un productor de azúcar, pero las condiciones de nuestros vecinos, Brasil y Argentina, con productos con costos subvencionados, no hacen muy atractiva o le exigen a la cadena del azúcar paraguaya ser demasiado eficiente para llegar a competir con la producción de los vecinos. Entonces, parecería ser que en sistemas productivos primarios nos quedamos ahí, Kevin. Sí, pero aunque tenemos que recordar también el caso de la cooperativa Mandubirá, con algunos productos que son orgánicos y que fueron una apuesta por productos un poco diferenciados en términos de la caña de azúcar, y también tener en cuenta que son posibilidades de crecimiento que también fueron aprovechadas por otros departamentos en Paraguay, como el departamento de Cordillera, de Paraguarí, y al departamento de San Pedro y de Paraguarí, y Cordillera tiene que competir también con ellos, con claro, condiciones que antes no había este tipo de inversiones en otras zonas. Lo que decíamos, de vuelta, al observar los datos y compararlos de los últimos censos agropecuarios, se hizo uno en el 81, también con una lógica de cada 10 años en el 91, y por diferentes problemas recién se pudo hacer el siguiente en el 2008. ¿Qué observamos? Una brutal disminución en la población rural del departamento de Cordillera, pasando de 110.000 a solamente 60.000 habitantes en zonas rurales. Es decir, hablamos de habitantes, pero estamos hablando de mano de obra. Y lo que nos decía Kevin, la población en las décadas, por eso la mirada histórica es muy importante, la población rural del departamento entre el 81 y el 91 fue creciente, fue positiva, para luego caer fuertemente. Nos habla también de las velocidades de la economía de la sociedad paraguaya, una sociedad en estas décadas todavía eminentemente rural, y hoy estamos teniendo unos esquemas
un poco más urbanos o cómo se entiende esta caída, Kevin? Recordemos que en 1992 la población urbana paraguaya supera a la población rural y es exactamente lo que nos dice también un poco este cuadro. No es que la población de cordillera haya disminuido, sino su población rural disminuyó. Por ende, podemos considerar que una parte importante de esta población rural acudió a los principales centros urbanos del departamento y quizás en su gran mayoría al principal centro urbano paraguayo o a los principales centros urbanos paraguayos, Asunción, Ciudad del Este y por qué no también el exterior, Argentina, Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires es la segunda ciudad más poblada por paraguayos en el mundo después de Asunción, ya que tiene un poco más de paraguayos que la propia Ciudad del Este. Así que Cordillera sí ha sido un departamento muy afectado por estas políticas migratorias, es lo que hizo que cayera la población rural y ahora tenemos que analizar también en qué medida las ciudades de Cordillera, su red urbana, pudieron atraer y captar esta población rural. Pero sin embargo, Kevin, yo te desafío a repensar al revés, es decir, ¿qué se está haciendo en las tierras donde vivían estas personas y que hoy ya no están? Sí, es decir, Cordillera sigue teniendo esos dos desafíos. Vamos a analizar con Kevin justamente la dinámica urbana, pero sobre todo también plantearnos qué hacemos con esas tierras que hoy pareciesen estar ociosas ante la salida de esa población. Después del corte, volvemos con el análisis de los sistemas económicos y productivos del departamento de Cordillera. Cordillera, un departamento que pierde población rural y por lo tanto capacidad productiva en el sector primario, y esta fuerza parece trasladarse a las economías urbanas. Si observamos la pérdida de fincas analizada y medida por los dos últimos censos agropecuarios, vemos que Cordillera es el segundo departamento que más fincas perdió en este periodo. Un 25% de las fincas del departamento han desaparecido, que explica en parte esta pérdida de población rural. Y lo segundo, es el segundo departamento después de Central, que está cerca de Asunción. Parecería ser que aquellos departamentos que están cerca de Asunción sienten la mayor influencia para tener unas economías mucho más vinculadas con las actividades urbanas. Pero esto puede leerse también como un sinsentido en la economía regional por los costos de transporte. Parecería ser mucho más económico y más eficiente producir cerca del mercado, Kevin. Cerca de un mercado de casi 2.400.000 habitantes en 2012. El área urbana tiene esa cantidad de población, el área urbana asuncena. Por ende es casi paradójico el hecho que caiga la cantidad de fincas entre 1991 y 2008. Y es también destacable que entre Cordillera y Itapúa hay 8 puntos de diferencia. Y hablaba de Paraguarí hace unos minutos, hay 11 puntos de diferencia respecto de este departamento. Cordillera está particularmente afectada por la pérdida y caída de la cantidad de fincas. Pero cae la cantidad de fincas, pero se activan otros sistemas, Kevin. Este puede ser el mapa de análisis de las mayores dinámicas territoriales del departamento de Cordillera. ¿Cómo podemos explicar estos colores, estos flujos, estos círculos, para tratar de entender qué pasa más allá de esa ganadería o de la caña de azúcar y de la crisis del sector rural, Kevin? Primeramente, fijémonos en el fondo del mapa, en los colores de fondo. Fíjense que hablamos de una tercera corona de la aglomeración asuncena, un anillo periférico, y es un poco osado hablar de tercera corona, porque la tercera corona no estaría en Areguá o bien en Limpio. Nos animamos a hablar de una tercera corona del Gran Asunción en la parte suroeste del departamento y oeste del departamento de Cordillera. Fíjense un poco cómo esa tercera corona estaría rodeando el Gran Asunción, y he aquí una cuestión de primera importancia, porque si bien Cordillera se encuentra a menos de 50 kilómetros de Gran Asunción, está cerca de la principal ciudad de nuestro país, tenemos que tener en cuenta también que
está en una situación de franja, está en un límite. Hay que admitir que Cordillera está en un límite. ¿En qué sentido está en un límite? Hablemos, por ejemplo, de cómo las políticas públicas y las personas que se ponen a pensar esta cuestión del Gran Asunción consideran a Cordillera. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el área metropolitana de Asunción solamente va hasta la mancha del conurbado, se detiene antes del límite del departamento central, por ende no tiene en cuenta a ninguno de los distritos de Cordillera. Por otra parte, la región metropolitana de Asunción, definida como una región biofísica, sí toma en cuenta algunos de los distritos del departamento de Cordillera, como ser Emboscada, San Bernardino y Caacupé, pero no toma en cuenta otros distritos de principal importancia como Tobatí, como Piribebuy, como Itacurubí de la Cordillera, como Eusebio Ayala, que son distritos importantes. ¿En qué medida podemos decir que ellos hacen parte de una tercera corona? ¿No están acaso demasiado alejados? También podemos tener en cuenta que otro tipo de definiciones permiten tener en cuenta más distritos del departamento de Cordillera. Me refiero, por ejemplo, a la iniciativa PEMA, que se propuso estudiar el Gran Asunción, y también teníamos solamente algunos distritos, teníamos, si bien recuerdo, Emboscada, San Bernardino, Altos y Caacupé, pero no así otros distritos importantes. ¿Qué podemos decir de esto, Fabricio? Que Cordillera literalmente está en una franja, está en la franja del crecimiento del Gran Asunción. ¿Y cómo podemos prever el crecimiento de Cordillera en el futuro sin pensar esta expansión demográfica del Gran Asunción? Podemos quizás, Fabricio, recordar un dato histórico. Cuando el Paraguay estaba en época de colonia en el siglo XVI, en el siglo XVII y XVIII, teníamos un país que crecía poco y un departamento de Cordillera que todavía no existía, que tenía muy pocos habitantes. A partir del siglo XVIII y siglo XIX se expande el crecimiento demográfico de nuestro país y el departamento de Cordillera aparece como un primer soporte de expansión demográfica de los que llamaba Jan Martin Kleinpenning los paraguayos RI, los paraguayos pobres que buscaban más tierra y que llegaban al departamento de Cordillera, y no llegaban en cualquier parte, llegaban en las zonas altas del departamento, en las zonas pobladas, en las zonas que se podían poblar del departamento. Y aquí, Fabricio, tenemos otro dato de carácter fundamental, que es el espacio topográfico. El departamento de Cordillera, en ese límite, hablamos de límite, de franja, también se manifiesta en su estructura topográfica. Tenemos, por ejemplo, el río Salado. Al norte. Aquí. Tenemos el lago Upacaraí. Tenemos la cordillera que agarra y que representa un obstáculo físico importante. Hace no más de 2 días se caía una parte de la cordillera en una zona de la Ruta 2. No es menor esta consideración, y luego tuvimos una expansión demográfica que supera hoy en día estos límites topográficos con la llegada de la Ruta 2 y la llegada de la Ruta 3, que reconfiguran totalmente la organización del departamento sin integrar todavía ese espacio abandonado. Que sigue siendo periférico. Kevin, ¿cuál es el rol de Caacupé? Cuando analizábamos en la emisión anterior las dinámicas urbanas del departamento de San Pedro, veíamos que la capital administrativa, la ciudad de San Pedro del Comandillú, no tenía el peso demográfico, no lograba capitalizar, no lograba realizar inversiones y convertirse en la ciudad desde donde se gobierna o se dirige o se pilota el departamento. En Cordillera tenemos Caacupé, es más que la capital espiritual de la República. Es la capital demográfica y económica del departamento de Cordillera. Según unas estimaciones que realizamos con Fabricio, Caacupé tendría hoy día 26.000 habitantes en su casco urbano. No estamos hablando de los 50.000 habitantes que presentábamos anteriormente, de 50.000 habitantes. Hablamos de un casco urbano de 26.000 habitantes, lo que es considerable. A sabiendas que en 2002 este peso demográfico de la capital demográfica y económica del departamento no llegaba a los 20.000 habitantes. ¿Y cuál es la segunda ciudad más importante del departamento de Cordillera? Es Tobatí, con un poquito menos de 14.000 habitantes. Luego todas las ciudades son mucho más pequeñas. Le siguen 7 ciudades entre 5.000 y 10.000 habitantes, entre las que podemos considerar las ciudades ruta, por ejemplo, de Eusebio Ayala, de Itacurubí de la Cordillera. Podemos considerar también a Piribebuy, que se encuentra a proximidad de Paraguarí. Y después tenemos una miriada de muy pequeñas ciudades, 6 que están entre 1.000 y 3.000 habitantes, muy pequeñas. Que coinciden en nuestra zona periférica, que casi coinciden todas. con la zona periférica, y además 5 más que tienen menos de 1.000 habitantes. Hay que considerar aquí otro elemento de carácter histórico cuando hablábamos de la expansión de los paraguayos pobres que buscaban tierra en el siglo XVIII. Se fundó una población dispersa, un modelo ocupacional absolutamente disperso, donde las ciudades
jugaban el rol, algunos geógrafos decían hace una decena de años sobre las ciudades de Latinoamérica en la época colonial, las ciudades del domingo, donde solamente íbamos para la misa, solamente íbamos para adquirir algún producto somero, y las ciudades no tenían un rol protagónico, por lo que alrededor de estas ciudades, las colonias, los asentamientos, los espacios rurales de alrededor de las ciudades eran muy numerosos, muy poblados y se vieron totalmente reconfigurados cuando llegó la política de colonización agraria de los 60, donde un montón de pequeños campesinos tuvieron que emigrar, recomponiendo por completo esta estructura rural con un débil peso de las ciudades. Y hoy en día tenemos un dinamismo otra vez de las ciudades y una zona urbana ya poco poblada y que dependen cada vez más de estas ciudades. Además, Kevin, creo que esta nueva economía urbana y el surgimiento, mayor dinamismo de algunas ciudades, como Caacupé, hablaste de Tobatí también, no debemos entenderla dentro de un esquema regional de flujos mayores, flujo por abajo y flujo por arriba. Recordemos que Tobatí se encuentra casi en una equidistancia entre Arroyos y Esteros, también una ciudad de nuestro departamento que ha sido en cierta forma beneficiada por esos flujos. Si anteriormente surgían las ciudades rutas sobre las rutas grandes, hoy tenemos un dinamismo creciente en esta zona. Volviendo a lo que se indicaba antes, cuando se decía que Caacupé tiene más de 20.000 habitantes, los tiene de noche, 25.000 personas o 20.000 personas duermen de noche, pero de día hay más invitados. Son justamente usuarios de las otras ciudades que se acercan. Y ciertamente hay que recordar que el Paraguay está en un periodo histórico. La población paraguaya tiene en promedio 26 años de edad, casi mi edad, y la mayoría de los paraguayos entonces tiene alrededor de entre 20 y 30 años. Esta población acude a las universidades. Caacupé es una ciudad que se vuelve un polo universitario mayor de este espacio que podemos denominar espacio de franja, espacio de tercera corona, si queremos llamarle también cuarta corona, poco importa, pero hay que caracterizar este espacio singular de franja. Y hay que tener en cuenta también, Fabricio, que estas ciudades, numerosas de ellas, apostaban por actividades artesanales y actividades industrialo-artesanales, como por ejemplo los ladrillos en Tobatí. Los dulces. Los dulces también, de guayaba, pienso en particular. Que conocen una cierta fase de decaimiento últimamente también por la llegada de nuevos productos, como por ejemplo la construcción de viviendas, materiales más modernos. Prefabricados en algunos casos. Y también, por ejemplo, emboscada, la cuestión de las piedras que hace vivir una ciudad casi entera. Asimismo, después de tratar de comprender las diversas economías y las problemáticas y los desafíos que hay en Cordillera, vamos a tratar de entender su configuración natural, Kevin. ¿Qué vemos en este mapa? Coinciden aquellas zonas altas con las zonas de mayor poblamiento, las zonas bajas son donde se ubican los feedlots, entre otras cosas. Hay que fijarse, por ejemplo, en estas entradas de relieve que están al lado del lago de Pacaraí, que se encuentra aquí, y que justamente determinan por completo el poblamiento histórico y también actual del departamento de Cordillera. Fíjense, los límites blancos marcan el límite del departamento. Tenemos las principales ciudades y las más pobladas que Fabricio nos presentaba al comienzo de este programa, justamente en estos espacios altos. También tenemos espacios poblados en otra franja de incursión de relieve. Y luego tenemos, por ejemplo, Juan de Mena. Fíjense cómo el determinismo demográfico, el determinismo topográfico marca la ocupación del espacio. Juan de Mena con su espacio de población rural alrededor. Y fíjense, los puntitos negros representan la cantidad de viviendas. No, hay muy pocas viviendas en los espacios bajos que se encuentran justamente en los intersticios de estas lenguas de relieve que marcan la topografía de este departamento singular. Entonces, hablamos de economía, hablamos de actividad productiva, la naturaleza sigue importando todavía, y es esa naturaleza que heredamos y que nos tiene que llevar a comprender cómo esta transición, en parte esta transición de una economía de las décadas pasadas del departamento eminentemente primaria, agricultura de subsistencia, algunas actividades artesanales, agroindustriales, pero que no lograron consolidarse ni pilotar pues, solamente. Vamos a ver ahora, para ver el resultado de esta transición de una economía un poco más del sector primario a la de servicios,
cómo progresó el departamento. Vamos a observar algunas variables mínimas y luego vamos a ver más de cerca el dinamismo urbano. ¿Qué tenemos? De vuelta aquí, comparando los censos de población y vivienda del año 2000, 2002 y 2012, vemos unos aumentos significativos en, por ejemplo, viviendas con energía eléctrica, donde se pasa de un 89% al 97%, un crecimiento importante, pero esto, si comparamos con otros departamentos, el comportamiento y el desempeño de KQP no parece tan espectacular. Es decir, KQP ya gozaba de algunas condiciones mejores. Viviendas con agua corriente, sí, también es significativo, más de un 20-25% de mejoramiento. Esto es, la gente tiene canilla en su casa y antes la población del departamento se tomaba agua del arroyo o lavaba agua con agua, se bañaba con agua del arroyo. También un aspecto no menos importante es las viviendas con saneamiento mejorado. Una vez más, muy significativo el crecimiento, el mejoramiento de las viviendas, y también la gente está construyendo casas con ya paredes de ladrillo, y esto es mejor. Pero vamos a lo importante, que es analizar un poco y rápidamente en este tiempo que nos queda, Kevin, dónde se dan las transformaciones más importantes y cómo se notan. Sí. Es muy importante considerar que cuando hablamos de dinamismo urbano hay que considerar también los nuevos desequilibrios que se están generando en el departamento de Cordillera, y estos nuevos desequilibrios van a ser marcadamente urbanos. Fíjense, por ejemplo, cómo KQP parece haber capitalizado mucho más este crecimiento urbano que las demás ciudades, que tienen el desafío de posicionarse ante este nuevo escenario urbano. En KQP encontrábamos una cantidad de hoteles mucho más importante que en las otras ciudades. Las universidades crecieron a un ritmo mucho mayor, la cantidad de bancos ni que hablar, la cantidad de comercio de electrodomésticos también. Fíjense, por ejemplo, en la cantidad de heladerías que marcan también como el equipamiento de los hogares, también nuevas pautas de consumo. KQP, sin lugar a dudas, enmarca este nuevo escenario y este nuevo modo de vida urbano en el departamento de Cordillera. Hay que observar los paisajes al ir a KQP, al ir a Altos, al ir en las zonas rurales y ver un poco cómo se configura este nuevo escenario urbano en el departamento de Cordillera. Tenemos también en la siguiente diapositiva la segunda ciudad más importante, que es Tobatí, que si es que pasamos a la siguiente diapositiva la encontramos. Claro, pero primero en Altos vemos cómo, y en Priobí también, cómo hay al observar el comercio y los servicios, se nota un crecimiento y una modificación muy importante, un crecimiento de todo este tipo de servicios. Seguiremos analizando estos datos fríos, pero también cálidos, que nos hablan de la vida cotidiana de estas economías, luego de la pausa. Veníamos hablando del dinamismo económico, la ciudad como plataforma de acceso a comercio, servicios, desde farmacias, universidades, heladerías, pasando hasta inclusive por moteles. Las ciudades son nuevos actores. En el caso de Cordillera veíamos las más importantes, pero tenemos las menos importantes también, Kevin. Tenemos las menos importantes y sobre todo tenemos la segunda ciudad del departamento, que es Tobatí, unos 13.000, 14.000 habitantes en el casco urbano, y que experimenta una transformación urbana de sus negocios, sus comercios, servicios, débil o más bien moderada. Las otras ciudades que no sean KQP también tienen el desafío de crecer, y los poderes públicos también tienen ese gran desafío por apuntar. Después tenemos ciudades periféricas, como el caso de Caraguataví. Vemos que las transformaciones urbanas económicas son de carácter débil o muy débil, con un crecimiento muy limitado de la cantidad de hoteles, de bancos, de universidades y de otros tipos de negocios. Hay que tener en cuenta, para terminar, cuáles son los grandes desafíos con los que se va a enfrentar el departamento de Cordillera el día de mañana. El Estado en el 2018 estará ensanchando las rutas 2 y 7 a partir de Ypacaraí, lo que va a transformar por completo estas ciudades del sur del departamento como KQP, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera, y también tiene el gran proyecto que ya está en curso de mejoramiento del acceso norte de Asunción, que va a reconfigurar por completo la ciudad de Emboscada,
cuya ciudad ya experimenta nuevas inversiones en términos inmobiliarios. Hay que preguntarse también cuál va a ser el rol de esta franja del oeste del departamento de Cordillera, cuando también instalamos equipamientos geriátricos como el hospital geriátrico que va a estar en San Bernardino. ¿Qué rol va a tener esta franja respecto de su principal interlocutor o contraparte, que es el Gran Asunción? Perfecto, Kevin. Muchísimas gracias por acompañarnos a comprender, a explicar el departamento de Cordillera. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Así estábamos observando el sistema productivo, tratando de entender también a la sociedad del departamento de Cordillera. Y nos quedan los temas para el futuro. ¿Qué hacer con esa población que se prolonga, se distribuye más en zonas urbanas? El mismo desafío de qué hacer con esas tierras ociosas disponibles en el departamento, cómo van a afectar y reconfigurar las obras de infraestructura, cómo se puede potenciar aún más la belleza escénica para el turismo, con qué tipo de inversiones, con qué tipo de características. El departamento, además de Cordillera, parece ser el destino de varios asuncenos que quieren huir cada vez más de la locura de la vida urbana, del tráfico. Hay una vocación para casas quintas en el departamento. En algunas zonas la producción agrícola tiene algunas ventajas. No hablamos a profundidad del arroz, es decir, el departamento de Cordillera dispone de condiciones naturales, infraestructura física y una población que todavía tiene que ajustarse, cuyas autoridades deberían también realizar lecturas estratégicas para potenciar, optimizar, intensificar y modernizar la economía, logrando mejores niveles de vida para la población del departamento. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por Tigo, el Centro Sos Vos.